Ahí sí. Sebastián no se escucha, se ve la imagen, pero no se escucha. Ahora sí, ahora sí me Ahora sí, escuchan. ahora Ya, sí, y se ve la presentación. ya. Eh, si se deja de ver la presentación, cualquier cosa, me avisan, por favor. Sí, claro. Ya. Muy buenas tardes o buenas noches a todos, así que es un gusto estar con ustedes nuevamente compartiendo un tema. Lo importante es si es que estamos con la cámara encendida o con la cámara apagada, porque se entiende obviamente, yo igual muchas veces he estado con la cámara apagada escuchando, porque uno puede tomar once o hacer una cosa, pero obviamente eh, igual va escuchando, va aprendiendo. Lo importante sí es que podamos estar atentos ahí a lo que se va a decir el día de hoy, porque nos toca hablar del centro de nuestra fe, que es Jesús. Pero específicamente vamos a hablar un tema que es el de la divinidad de Jesús, el de la divinidad de Jesús. Porque la existencia de Jesús no hay ninguna duda históricamente hablando, no existe ninguna duda. Eh, Está comprobadísima la existencia de Jesús, está muy comprobada la vida y la crucifixión de Jesús. Con respecto a la resurrección, nosotros quienes creemos que la Biblia, con todas las pruebas que hemos hablado, es la palabra de Dios y que es un libro 100% histórico fiablemente, nosotros sabemos también que con respecto a su resurrección, también no hay ninguna duda. Pero han existido una serie de falsas enseñanzas y muchas sectas eh, aceptan estas falsas enseñanzas con respecto a a la divinidad de Jesús. Y nos vamos a centrar a eso. Existen sectas hoy en día. Secta es todo grupo religioso que no cree lo básico de la fe cristiana. Todo grupo religioso que no cree en lo básico de la fe cristiana. Todo eso es una secta. Y además las sectas eh, creen generalmente que nosotros somos salvos a través de las buenas obras. Entonces, secta es todo grupo que no cree los aspectos básicos de la fe cristiana y que además considera que el camino de la salvación o el camino del rescate del ser humano es eh, las buenas obras. Por ejemplo, hay sectas muy conocidas como lo son los testigos de Jehová, los mormones, religiones de carácter oriental, el Islam y otros grupos que no creen muchos aspectos básicos de la fe cristiana. Aspectos básicos de la fe cristiana, yo diría que son eh, el Dios Trino o la Santísima Trinidad, Dios manifestado a través de tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la existencia de la vida futura, el cielo y el infierno, la realidad de ambas, también con respecto a la resurrección de Jesús. Entonces, la salvación por la gracia, la salvación, una obra de gracia del Señor, un regalo del Señor que se recibe a través de la fe. Todo grupo humano que no cree algunos de los puntos centrales,
la segunda venida de Cristo, por ejemplo, que Cristo va a venir por segunda vez. Todo grupo que no cree en esas verdades que son fundamentales, entonces se va a considerar eh, una secta. Secta también son grupos que no creen en la divinidad de Jesús. Y eso vamos a analizar también el día el día de hoy. En unos minutos espero hacerlo lo más breve posible esto, pero vamos a analizar de que hay algunos grupos que no creen en la divinidad de Jesús. Creen que Jesús es un buen líder, creen que Jesús es un ángel, pero no lo creen igual a Dios Padre, creen que no es Dios. Y esos grupos son sectarios. A base de introducción, quiero hablar lo que dijo Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador judío romanizado que en el año 93 después de Cristo, él escribió lo que se llama las historias. Obviamente Flavio Josefo no era cristiano, pero quiero presentar dos citas de historiadores antiguos, contemporáneos al cristianismo o a los inicios del cristianismo, que hablaban de la existencia de Jesús. Por ejemplo, Flavio Josefo decía, en aquel tiempo, voy a sintetizar, en aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías. Y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que antes les había amado no lo dejaron de hacerlo. Eh, Porque él se les apareció el tercer día de nuevo, vivo. Los, profet, los profetas habían anunciado este y mil otros hechos maravillosos acerca de él, y hasta ese mismo día la tribu de los cristianos, llamado así a causa de él, no ha desaparecido. Fíjense que tenemos una fuente histórica no cristiana que habla de la existencia antigua de Jesús. Por eso es que cuando escuchen ustedes de que el cristianismo es todo mentira, de que es todo un cuento, etcétera, eh, se habla a través de la ignorancia absoluta. La existencia histórica de Jesús está 100% demostrado. Otro historiador antiguo romano que se llamaba Tácito, un antiguo historiador romano de la misma época, aproximadamente 90, 80 después de Cristo, también habló acerca de Jesús. Y Tácito, en su obra histórica, dice que está hablando de los cristianos, su nombre proviene de Cristo, quien bajo el reinado de Tiberio fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Sofocada momentáneamente, la nociva superstición se extendió de nuevo, no solo en Judea, la tierra que originó esto, sino también en la ciudad de Roma, donde convergen y se cultivan fervientemente prácticas horrendas y vergonzosas, de toda clase y de todas partes del mundo. Si se fijan entonces en su pantalla, solamente, bueno, hay muchas otras citas históricas antiguas, pero quise mencionar solamente dos, de las más importantes, del historiador judío romano Flavio Josefo y del historiador romano Tácito, que hablan de la existencia de Jesús. Por lo tanto, la existencia de Jesús es 100% comprobada en la historia. Incluso hay más citas históricas de Jesús que de hombres como Napoleón Bonaparte, Alejandro Magno, los faraones de Egipto, etc. Eh, Vamos a ir, ya, vamos primero a falsas enseñanzas con respecto a la persona de Jesús. Existen falsas enseñanzas antiguas y voy a mencionar a tres. Estas tres antiguas
en cierta medida vuelven a repetirse hoy en día a través de sectas o grupos orientales. Está el levionismo, el adopcionismo y el arrianismo. ¿Por qué me voy a referir a estas falsas enseñanzas? Porque estas enseñanzas, desde los inicios del cristianismo, criticaban el hecho de que Jesús era Dios como nosotros lo creemos y como la palabra de Dios así lo dice. Como decía Alan en su predicación el día domingo, las grandes amenazas de la iglesia muchas veces no venían desde afuera. Por ejemplo, la persecución alentaba a los creyentes, pero sí falsas enseñanzas internas que empezaron a aparecer en la iglesia comenzaron a erosionar en muchos la fe cristiana. Por ejemplo, el evionismo, eh, ellos señalaban que Jesús, separan lo que es el espíritu de Cristo, que sería lo divino, y Jesús, que sería el ser humano. Entonces ellos dicen que cuando Jesús se bautizó con Juan el Bautista, en ese momento vino el espíritu de Cristo, es decir, vino la divinidad a él. Y antes de morir en la cruz, esa divinidad sale. Por lo tanto, gran parte de la vida de Jesús era solamente humano y al momento de su muerte era solamente humano. No estaba la naturaleza divina y humana como nosotros lo creemos. Eso es lo que decía el evionismo. El evionismo decía, vuelvo a repetir, que Jesús, cuando se bautizó en el río Jordán, en ese momento desciende el espíritu de Cristo, es decir, el Cristo divino. Y antes de morir en la cruz, ese espíritu de Cristo divino se va. Entonces, cuando Jesús era niño, en su juventud y antes de morir, Jesús no es divino, es solamente humano. Esto es una herejía y esto es una falsa enseñanza porque Jesús nunca dejó de ser Dios. Jesús no es que sea 50% Dios y 50% ser humano, no. Jesús es 100% Dios y 100% ser humano. Vuelvo a repetir, Jesús es 100% Dios y 100% ser humano. Pero esta enseñanza nos dice lo contrario. Otra enseñanza antigua es el adopcionismo, que eh, es muy parecido a lo primero que es el evionismo. Al igual que el evionismo, el adopcionismo dice de que Jesús es divino desde el momento del bautismo. Pero a diferencia del evionismo, dice que cuando murió en la cruz también era divino. Es decir, Jesús tuvo un periodo divino que es desde el bautismo de Juan hasta, eh, hasta la muerte de Jesús. Todo lo demás, Jesús era solamente humano. La tercera falsa enseñanza, que es muy importante que nosotros reconozcamos, porque es similar o es igual a la falsa enseñanza de una secta que se llama los Testigos de Jehová. Esta falsa enseñanza se llama el arrianismo. El arrianismo. ¿En qué consiste el arrianismo? Consiste en lo siguiente. Eh, Arrio era un anciano de la iglesia de Alejandría y él negó la divinidad de Jesús o de Cristo. Arriano decía que Cristo era la primera y la más importante creación de Dios Padre, pero no era divino, no era igual a Dios.
era alguien menor a Dios. Vuelvo a repetir, el arrianismo dice que Jesús es la primera gran creación de Dios Padre, es la creación más espectacular, es la creación más importante, más hermosa, pero no es igual a Dios Padre. Bueno, obviamente Arrio fue condenado como hereje porque negaba la deidad de Cristo, la divinidad de Jesús. De ahí nació unos credos que luego yo les voy a compartir, algunos credos que sirvieron como de respuesta a estas falsas enseñanzas. Hasta el momento no sé si va quedando claro esto, ¿sí? ¿Va quedando claro? Sí, sí, perfecto. Eh, Hermano Esteban, no sé si usted puede aceptar que hay personas que quieren entrar o ya entraron a la reunión. Es que me suena a Claro, no mí. tengo ninguno en la fila, querido. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Ya voy a seguir compartiendo la presentación. Vámonos ahora a algunas, no todas, algunas falsas enseñanzas actuales con respecto a la persona de Jesús. Hay muchas, pero voy a mencionar solamente tres. Bueno, después podemos ir conversando de otras falsas enseñanzas porque esta clase no quiero que sea tan larga y que después tengamos un tiempo de conversación. Hay una secta que son los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová. Eh, si la memoria no me falla, creo que aproximadamente a nivel mundial son aproximadamente 8 o 9 millones de personas, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová están creciendo mucho porque ellos tienen un celo evangelizador. Eh, los testigos de Jehová, al igual que los mormones, por ejemplo, son personas muy agradables, son muy buenas, moralmente en general son correctas, pero están lejos de la fe verdadera y están en un error profundo, y si mueren en ese error profundo, se irán a perdición eterna, porque están negando verdades esenciales de la fe cristiana. Nosotros tenemos que entender algo, hay verdades esenciales y verdades que no son esenciales, que quizás nunca nos vamos a poner de acuerdo y en el cielo vamos a ver la verdad. Por ejemplo, una verdad no esencial en que quizás algunos pueden estar en desacuerdo. A ver, no sé, pues algunos piensan que los días de la creación fueron 7 días literales, perdón, 6 días literales, y otros dicen de que los días no es un día de 24 horas, sino es día que significa, puede significar miles de años. Estamos hablando del proceso de la creación. Eso no es una verdad esencial y no porque una persona crea algo contrario, es una persona que está en herejía. Pero vuelvo a repetir, pero hay verdades que son esenciales, que hay cosas que son básicas y que nosotros como cristianos todos estamos de acuerdo, o por lo menos deberíamos estar de acuerdo. Una de esas enseñanzas básicas es la divinidad de Jesús. Los testigos de Jehová, al igual que Arrio, creen que Jesús es un ser creado, que fue creado por Jehová. Para ellos Jehová es el único nombre correcto de Dios Padre, por eso se llama los testigos de Jehová. Y dicen que, al igual que el gran arcángel Miguel, Jesús fue un ser creado y que es un Dios menor, poderoso, pero es un Dios menor, no igual a Dios Padre. Entonces, si se fijan, la misma falsa doctrina de Arrio, donde dice arrianismo, se repite en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová tienen otros errores. Ya, por ejemplo, no creen en el infierno, creen que cuando una persona muere está inconsciente, cuando la Biblia nos habla de que
cuando una persona muere, inmediatamente está consciente y si es salvo está en la presencia del Señor y si lamentablemente no es salvo está en el infierno. Pero los testigos de Jehová dicen lo que se llama el sueño del alma, que la persona está durmiendo, o sea que está inconsciente. Pero centrémonos en este error de los testigos de Jehová, que es el error básico de ellos, que no creen en la divinidad de Jesús. Creen que Jesús es alguien menor a Dios Padre y un ser creado. Otra, otra falsa enseñanza y otra falsa religión es el mormonismo. Es el mormonismo. Los mormones son muy simpáticos, son un 7, son muy buenas personas. Si la salvación fuera por obras, yo creo que los mormones estarían delante de nosotros. Los mormones son muy buenas personas. Son gente que de sus recursos libremente dedican 2 años de misioneros en distintas partes del mundo. Entonces los misioneros son muy buenas personas, pero lamentablemente eh, cometen un error grave, muchos errores graves, o sea, eh, creen en la existencia de varios dioses. eh, bueno, el fundador de los mormones, Smith, José Smith, tuvo varias esposas. Hay una cierta similitud con el Islam porque dicen que las personas mormonas cuando se van al cielo van a estar a cargo de sus propios planetas o van a tener mujeres, algo así como unas vírgenes con ellos, etcétera. Eh, Ellos se bautizan por los muertos, por ejemplo, ellos dicen de que si una persona murió y no fue mormona, entonces el familiar que está vivo puede bautizarse, pero a nombre de la persona que murió. Pero enfoquémonos en esta enseñanza de los mormones. Los mormones dicen que Jesús también fue un espíritu creado y que fue el primer espíritu en nacer del Padre, porque el Padre, Dios Padre, tiene esposa. Entonces, el primer espíritu que nace es Jesús. Incluso, acá hay algo que a mí me chocó cuando yo tenía como 14 años, mi padre como que compró un cassette. Antes, bueno, los jóvenes no saben eso, pero antes habían videocassette, no sé si se recuerdan de eso. Y compró un videocassette donde hablaba de los mormones y las falsas enseñanzas. Y después lo estuve leyendo y me confirmó aquello que yo vi en ese videocassette. Ellos dicen que en un principio Dios, estamos hablando de Dios Padre llamó a 2 de sus principales creaciones. Vuelvo a repetir, a 2 de sus principales creaciones. Jesús y Lucifer. Entonces, Jesús le presentó un plan al Padre para redimir o rescatar la humanidad y Lucifer le presentó otro plan para rescatar al Padre, perdón, para rescatar al ser humano. Y el Padre prefirió el plan de Jesús. Y por eso es que Lucifer se vuelve malo, se enoja y se vuelve malo y se transforma en Satanás. En otras palabras, casi Jesús con Lucifer serían hermanos. Fíjense en esa herejía. Vámonos a la tercera religión que es mundialmente muy fuerte, está creciendo muchísimo, tiene mucho dinero, que es el Islam. El Islam, como dice en el PowerPoint, acepta que Jesús fue un siervo, un maestro, un amante de la palabra de Dios, pero obviamente no creen que Jesús fuera divino porque ellos dicen de que Dios es solamente uno, por lo tanto, ellos dicen que nosotros los cristianos creemos en 3 dioses. Ellos dicen que Jesús solamente fue un profeta,
tiene un mensaje especial, eh, es un profeta muy similar en importancia eh, o a Mahoma, y que incluso Jesús profetizó la llegada de Mahoma. Eso es lo que dice el Islam. También podría mencionar otras religiones falsas, pero por ejemplo el judaísmo, obviamente, lamentablemente, nosotros sabemos que Jesús era judío, eh, y que en él se cumplía la profecía del Mesías, pero los judíos no entendieron que las dos venidas del Mesías, que la primera venida iba a venir como un siervo sufriente, morir por los pecados, y en la segunda venida iba a reinar. Los judíos no entendieron eso. Los judíos pensaron que en la primera venida se iba a cumplir todo. Por lo tanto, obviamente rechazaron a Jesús como ese Mesías porque esperaban a un Mesías guerrero. Pero tenemos que orar nosotros por el pueblo de Israel. La Biblia nos invita a orar por Israel. La Biblia lo dice. Y además que, gracias a Dios, hay muchos judíos que sí se están convirtiendo y están aceptando a Jesús. Pero la Biblia nos invita a orar por todo el mundo, pero también en especial por Israel. Ahora, ¿qué pasa cuando en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, nosotros hablamos de Jesús como hijo de Dios o se menciona a Jesús como hijo de Dios? No quiere decir que Jesús fue creado por Dios Padre. No, 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 no significa eso. Significa que, o hay dos aspectos. Cuando se habla de Jesús como hijo de Dios, se refiere a lo relacional y a la divinidad de Jesús. Por ejemplo, cuando se habla de hijo de en el Nuevo Testamento, no siempre se refiere a algo biológico, se refiere a algo vocacional y quiere decir que tu padre define tu obra. Y Jesús muchas veces habló de esa manera. Por ejemplo, Jesús en el Evangelio de Juan dice, yo trabajo ahora porque mi padre trabaja a esta hora. Estoy parafraseando. También dice, eh, yo hago las obras que el Padre me indica. Es decir, cuando se habla de Jesús como hijo de Dios, se refiere a que él hace la voluntad de Dios Padre y tiene una relación obviamente cercana con él. A eso se refiere a Jesús como hijo de Dios. Hay algunas personas que me dijeron que Jesús no es divino porque Dios lo sabe todo. Y hay un pasaje cuando Jesús habla de su segunda venida y él dice, ni yo lo sé el día ni la hora, solo mi Padre que está en los cielos. Pero obviamente ese argumento es un error, es un error. Si leemos en el libro de Efesios y leemos especialmente el libro de Filipenses, Pablo habla el misterio de la encarnación de Dios, habla del misterio de la encarnación de Dios Hijo. Y dice de que Jesús se limitó, él se autolimitó, él vino una actitud de siervo, él se autolimitó. Entonces, obviamente Jesús ahora que está sentado a la diestra de Dios Padre, él sabe ahora el día y la hora que él va a venir, porque Dios es omnisciente, lo sabe todo. Pero estando en la tierra, como él se autolimitó, en ese momento él dijo, no sé, ni yo sé el día ni la hora en que voy a venir, solo mi Padre que está en los cielos. Entonces hay que tener cuidado, porque si bien Jesús se autolimita estando en la tierra, se autolimita, no pierde su divinidad, no pierde su divinidad. Por ejemplo, Jesús cuando era bebé, obviamente estaba en brazos de María y de José. Él se autolimita, él se hace hombre, por lo tanto se autolimita, pero no pierde la divinidad. Entonces, en primer lugar, Jesús como hijo de Dios se refiere a lo relacional, que tiene una relación especial con Dios Padre.
Y también se refiere a que Él obviamente es divino. De los cuatro evangelios, obviamente todo el Nuevo Testamento y todo el Antiguo Testamento nos habla de Jesús como divino. ¿Ya? Eh, la doctrina de la Santísima Trinidad se ve desde Génesis, cuando Dios dice, hagamos al ser humano. Él no dice, voy a hacer al ser humano, Él dice, hagamos al ser humano. Él utiliza plural. O sea, desde la antigüedad se ve de que Dios, si bien es uno, Dios también es trino. Eh, pero tenemos que entender que Jesús se limita y de los cuatro evangelios, el evangelio de Juan es el que tiene más la perspectiva de Jesús divino. Mateo, por ejemplo, Mateo generalmente tiene la perspectiva de Jesús como rey. Marcos, el evangelio de Marcos, tiene la perspectiva en general de Jesús como siervo. Lucas, el evangelio de Lucas, trata la perspectiva de Jesús como ser humano. Y el evangelio de Juan, en general, tiene la perspectiva de Jesús, o le da, o más que perspectiva, el énfasis de Jesús como Dios. Entonces, en el Nuevo Testamento, dentro de los evangelios, el evangelio que más da frases que hablan de la divinidad de Jesús es el evangelio de Juan. Veamos algunos pasajes bíblicos que, que nos hablan de la divinidad de Jesús. Si alguien les preguntara ya, ¿qué pasajes bíblicos, pero claros? Porque hay muchos pasajes bíblicos, yo solamente saqué los 7 más conocidos, pero hay muchos lugares de la Biblia que habla de la divinidad de Jesús. Pero si nos preguntaran, si ustedes hablaran con alguna persona testigo de Jehová, por ejemplo, y les dicen ya, ¿cuáles son los pasajes claros de la divinidad de Jesús? Les quiero presentar estos. No sé si alguien puede leer, por ejemplo, de los que está presente en la clase, no sé si alguien puede leer Tito 2:13. Tito 2:13, si alguien lo puede leer, por favor. Aguardando la Eh, esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Fíjense, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Es decir, Tito 2:13, Pablo ya está hablando de Dios y Salvador Cristo Jesús. Hebreos 1:8, Hebreos 1:8. ¿Alguien había prendido el micrófono y no pudo leer? Si lo puede leer ahora, Hebreos 1:8, por favor. Hebreos 1:8, si alguien lo puede leer. sí, sí, Sebastián, ¿me escucha? Sí, escucho bien. ¿Sí? ¿Se escucha o no? Que estoy con, que estoy con... Se escucha súper bien. No, no se escucha. ¿Se escuchaba bien, María? Sí, se escuchaba bien. A lo mejor ella tenía mal retorno. Ya, no hay problema. Voy a leer yo Hebreos 1:8. Dice, pero del Hijo dice, tu trono, Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad en el centro de tu reino. Fíjense, Hebreos 1:8. Pero del Hijo, es decir, de Jesús, dice, tu trono, oh Dios. Versículo clave que nos habla de la divinidad de Jesús. Segunda de Pedro 1:1. Fíjense acá en este versículo. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Bien, de nuestro Dios
y Salvador Jesucristo. O sea, Jesús, nuestro Salvador y nuestro Dios. Juan 1:1, el Evangelio de Juan, que habla mucho de la divinidad de Jesús. Juan 1:1. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, obviamente, si ustedes siguen leyendo el primer capítulo de Juan, el verbo es Jesús. Entonces, en el principio ya existía el verbo, es decir, Jesús nunca fue creado. Dios Hijo, obviamente, siempre existió. Si hubiera sido creado, no sería Dios. Alguien creado no puede ser Dios. Una de las cualidades de Dios es que es eterno. Entonces, en el principio ya existía Dios Hijo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. 3 versículos, pasajes más. Fíjense Juan 10:33. Los judíos le contestaron: no te pedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los líderes religiosos querían asesinar, apedrear a Jesús por herejía. ¿Cuál era la supuesta herejía? Que él se estaba haciendo Dios. En otro pasaje, Juan, relatado en el libro de Juan, Jesús dijo: yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Es decir, una esencia divina. Juan 20:28. Cuando Tomás se encuentra con Jesús resucitado y Jesús le dice: toca mis manos, toca mi costado. Juan dice: Señor mío y, perdón, Tomás, Señor mío y Dios mío. Fíjense la declaración de Tomás: Señor mío y Dios mío. Primero de Juan 5:19-20. Sabemos que somos de Dios y que el mundo está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Es decir, Jesucristo es el verdadero Dios y vida eterna. Hay muchos otros pasajes que podemos hablar, pero quiero dar una muestra solamente, una pequeña muestra, de versículos que nos atestiguan de que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es 100% humano y 100% divino. Para finalizar, quiero dejarles con esta imagen. Esta imagen es una imagen antigua, de aproximadamente el año 300 después de Cristo. Y es un dibujo antiguo donde se explicaba la Santísima Trinidad. Yo sé que luego viene una clase de la Trinidad, ¿ya? Hay muchas cosas o hay muchos conceptos que se van a repetir. Pero esta es una imagen de la Santísima Trinidad. Entonces, aquí dice el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo no es el Padre, pero los tres son el único Dios. Yo sé que cuesta entenderlo. Estos son misterios. Uno nunca va a llegar al pleno entendimiento de Dios. Si uno entendiera a Dios, entonces ya no sería Dios. Vuelvo a repetir, si uno entendiera a Dios 100%, entonces ya no sería Dios. Dios no es un producto de laboratorio y uno dice voy a estudiar a Dios. No. Cuando uno, por ejemplo, estudia teología, uno no estudia a Dios. A Dios no se puede estudiar como un ratón de laboratorio.
Uno lo que estudia es la revelación de Dios. Eso es diferente. Porque el pleno entendimiento de Dios uno nunca lo va a tener. Y la Santísima Trinidad y el Dios encarnado y cómo están ambos trabajando juntos. Dios en Jesús, la naturaleza humana y la naturaleza divina es un misterio, pero no porque no lo entendamos 100% significa que no existe. Obviamente existe, porque Dios así lo ha revelado. Y con esto quiero terminar. Hay tres, voy a agrandar esto, a ver. Hay tres credos apostólicos antiguos que, bueno, yo vengo de una iglesia que se llama Iglesia Evangélica Wesleyana. Y en esa iglesia, en la iglesia en que yo me crié, eran cultos todos los días, de lunes a domingo. Y de lunes a domingo se repetía el credo apostólico. Este credo no fue hecho por los apóstoles, pero fue hecho por los estudiantes de los apóstoles, entonces se le llama el credo apostólico. Y todos estos credos fue para refutar falsas enseñanzas con respecto a que Jesús no era Dios. El credo apostólico dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Quiero en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y de la vida perdurable. Amén. Nosotros todos los días teníamos que repetir ese credo. Eh, Ese credo son las bases de la fe cristiana, ¿ya? Algunos piensan que siempre cuando uno habla de credo, lo asocia inmediato con la Iglesia Católica, pero no, o sea, esto fue antes de la Iglesia Católica Romana como la conocemos nosotros y que después se desarrolló. Recordemos que la palabra católica significa universal, ¿ya? Está el credo niceno, que esto fue hecho en el concilio de Nicea, si la memoria no me falla, 325 después de Cristo, o 323, por ahí. Porque el concilio de Nicea, vuelvo a repetir, trata de responder la herejía de Arrio. Y aquí hacen un credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra y de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consubstancial al Padre y más que no lo voy a- no lo voy a decir porque es bastante largo y esto lo voy a enviar eh, al, al WhatsApp. Y por último, tenemos el credo de Atanasio. Atanasio era un obispo que respondió las herejías de Arrio con respecto a la persona de Jesús. Recordémonos que Arrio no creía en la divinidad de Jesús, creía que Jesús era el primer espíritu creado, algo así como los testigos de Jehová. Atanasio responde eso y es famoso este credo, se le llama el credo de Atanasio. Hay dos hojas acá, se los voy a enviar, eh, pero voy a leer algunas partes. Eh, por ejemplo, dice: ¿cuál el Padre, tal el Hijo, tal el Espíritu Santo? Increado el Padre, increado el Hijo, increado el Espíritu Santo. El Padre es inmenso, el Hijo es inmenso, el Espíritu Santo es inmenso. El Padre es eterno, el Hijo es eterno, el Espíritu Santo es eterno. Sin embargo, no son tres eternos, sino un eterno. Como tampoco son tres increados ni tres inmensos, sino un increado y un inmenso. Entonces, este es el credo de Atanasio que responde la herejía de Arrio. Estos credos antiguos, que son del año 300, 400 después de Cristo,
son importantes que nosotros los conozcamos porque estamos hablando de eh, doctrinas muy cercanas al tiempo apostólico y que son básicas de la fe cristiana en general, ¿ya? Y nosotros obviamente somos hijos de la fe cristiana. Fíjense acá, para terminar, cuando habla de Jesús, dice, perfecto Dios y perfecto hombre, subsistiendo del alma racional y de carne humana, igual al Padre según la divinidad, menor que el Padre según la humanidad. Obviamente, ¿por qué? Porque Jesús, eh, como dije delante, se somete al Padre voluntariamente. No significa que sea menor, pero se somete al Padre. En la Trinidad hay un orden cuando Jesús estuvo en la tierra, pero eso no significa que Jesús deje de ser divino. Hay un sometimiento, ¿ya? Por eso que la Biblia también nos invita a seguir el ejemplo de Jesús y someternos los unos a los otros. Así que eso, estimados hermanos, en síntesis, Jesús es Dios, Jesús es divino. Tengamos cuidados con falsas herejías que han existido tanto en la antigüedad como también en el presente. Creamos de que Jesús es nuestro Dios y creamos que Jesús es 100% hombre y 100% Dios. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que nuevamente se nos complejiza, creo, el poder tratar de abordar en 40 minutos, una hora, un tema, digamos, tan fundamental y tan extenso como este. Sin embargo, agradecemos el esfuerzo y realmente fue una bendición escucharte, Sebastián. Quedan los micrófonos abiertos para quien quiera hacer algún comentario o alguna pregunta respecto de lo escuchado. Hermana María Hilda, se escuchaba bien en delante, ¿eh? Sigue adelante nomás. Pucha, perdón, estaba con mi Biblia aquí, tenía todas las ganas del mundo de... Pero bueno. ¿Ahora me escuchan bien? Sí, Ya. sí. Es que me quedé como un poco impactada con lo que habló Sebastián respecto a los testigos de Jehová. Eh, Tengo un amigo muy, muy querido que es testigo de Jehová y tú lo ves, efectivamente es como dice él, o sea, un ejemplo, o sea, una persona muy, con muchos valores, muy buen amigo, siempre presente. Nunca he querido como hablar un poco de las diferencias que tenemos. Siempre cuando le hablo, hablamos de yo tengo fe. Cuando yo estuve muy enferma, él apoyó a nuestra familia y nos animó harto. Pero la verdad es que nunca hablamos de Jesús, hablábamos siempre de Dios. Y, y me impacta un poco porque en el fondo tú dijiste que como que está tan perdido un poco, entonces como que me gustaría que me contaras un poco más sobre eso. Lo escuché, pero, pero quedé como, no sé, como pensando un poco. Sí, es lamentable eso porque nosotros sabemos que la salvación no es por las obras, la salvación es por la fe. Es es un regalo de nuestro Dios. Lamentablemente, los testigos de Jehová, al igual que los mormones, al igual que muchas falsas religiones, tienen un concepto errado de Jesús. Entonces, ¿cómo pueden ser salvos, hermanos nuestros, si creen en un Jesús que no es el Jesús de la Biblia? Es otro Jesús. No es el Jesús que se nos ha revelado en las Escrituras. Esa experiencia que tú eh, has tenido, yo creo que todos nosotros conocemos a gente o que está en una falsa religión o que no creen en Jesús. Por lo tanto, tiene que estar más en nosotros el hecho de orar por ellos y también ser inteligente. ¿En qué sentido? Siempre cuando uno quiere evangelizar, cuando uno quiere o que la persona conozca al Señor,
nunca es bueno comenzar con la confrontación. Lo que tú hiciste fue muy sabio, porque si yo conozco un testigo de Jehová, yo no voy a ir de inmediato a, no, tú no crees que Jesús es Dios. Eso no ayuda en nada, no ayuda absolutamente en nada. Y además, ojo, que ellos están entrenados como para la discusión. Entonces, ellos cuando van a las casas, por eso yo les digo de que yo a veces lo recibo, le recibo porque obviamente uno trata de ser educado, obviamente lo recibo, le doy las gracias, etcétera. Pero yo sé que discutir con ellos es algo que no va a dar resultado, porque ellos están entrenados, están esperando a eso. Es distinto si uno eh, comienza a tener una relación de amistad con ellos y de poquito hablando con ellos. Siempre uno para evangelizar primero habla lo que tienes en común con la persona. Siempre es eso. Por ejemplo, con los testigos de Jehová tenemos en común por lo menos que tenemos fe en Dios. Quizá empezar desde ahí. Con los musulmanes, lo mismo. Incluso cuando yo estaba en el seminario me decían, incluso con la gente que es nueva era, que no cree en nada de lo que nosotros creemos, igual empezar con las cosas que nos unen. Por ejemplo, que ellos creen en algo sobrenatural, por lo menos. Entonces, para evangelizar, eh, 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 siempre empezar con lo que nos une. Y quizás uno no va a ser el instrumento de evangelización, quizás va a ser otro, porque uno siembra, 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 pero el crecimiento lo da el Señor. Otros son los que van a cosechar, pero el crecimiento lo da el Señor. Entonces, vuelvo a repetir, lamentablemente, mormones, testigos de Jehová, nueva era, budistas, musulmanes, es triste decirlo, uno nunca lo dice esto con alegría, porque hay que tener compasión por la gente, así como uno estaba perdido, ellos lamentablemente están perdidos. Por lo tanto, tenemos que orar por ellos, que quizás uno tenga la posibilidad de tener una relación más íntima con ellos, mostrarles la fe, o quizá otra persona que sea la más idónea, pero hay que orar por ellos y para que conozcan al Jesús verdadero. Lamentablemente no creen en el Jesús bíblico, eh, creen en un Jesús basado en algunas enseñanzas heréticas. Pero hay que orar por ellos y ellos, los mormones, testigos de Jehová, etcétera, yo por eso les dije, si fuera una salvación por obra, ellos estarían delante de nosotros. Hay muy buenas familias, son muy buenas personas, tienen un muy buen corazón. Por eso tenemos que tratarlos más y más y más con compasión y amor. Disculpa, Sebastián, ¿qué es herética? Herejía, falsa enseñanza. Muchas gracias por la consulta. Sí, muchas gracias. Me hace recordar un poquitito lo que sucedía con Pablo. Pablo, siendo judío acérrimo, él creía que hacía un servicio a Dios persiguiendo a los cristianos. Obviamente, él también era un acérrimo perseguidor de aquellos que creían que Jesús era Dios, el Hijo de Dios. Hasta que tuvo un encuentro con Jesús. Hasta que el Señor lo convirtió y después se transformó, sino en el hombre más poderoso en las manos del Señor, digamos, para la propagación del Evangelio, en uno de los más poderosos. Sí. Así que, Hermano Esteban, quiero contar un breve testimonio que por eso es importante que toda la iglesia y especialmente los líderes o los que llevamos harto tiempo sirviendo al Señor de distintas maneras, no solamente en enseñanza y predicación, pero de distintas maneras, sirviendo a las mesas, etcétera, que es un tremendo servicio al Señor, tengamos las cosas claras. Mis padres eh, van a una congregación en la ciudad de Curanilahue. Voy a ahorrarme el nombre de la congregación, pero es una iglesia protestante, una iglesia evangélica de carácter pentecostal. Mi padre estaba en el culto y de repente el pastor de esa iglesia, estoy hablando del pastor,
que en la iglesia pentecostal se llama como pastor probando, algo así como que un pastor, pero en práctica, no sé. Pero ya era adulto, ya era bastante mayor. El pastor dice, yo, yo sé que Jesús no es Dios. Así dijo, estoy hablando de un pastor. Jesús no es Dios. Jesús es menor que Dios Padre, pero es un Dios más chico, pero es menor que el Padre, pero Jesús no es Dios, pero igual tenemos que amarlo. O sea, fíjense el pastor hablando eso. Pero mi padre obviamente habló con él y le dijo, oiga, hermano, tanto, usted no puede decir esas tonteras, o sea, usted si cree eso, tiene que irse de la iglesia, tiene que dejar liderazgo y tiene que irse, váyase a una iglesia allá, Testigo de Jehová, y una iglesia que cree lo mismo que usted. Y eso él lo dijo 2 o 3 veces en diferentes, eh, en diferentes partes, en diferentes momentos. Él dijo eso, que Jesús no era Dios. Eh, También dijo otra serie de barbaridades, decía de que él le quería más a las personas que tenían don de profecía que a la Biblia. Bueno, una serie de barbaridades. No siguió duró poco de pastor, no siguió de ministro. Pero ¿qué quiero decir con esto? De que estas doctrinas básicas, yo sé que para nosotros son de perogrullo, pero ojo, nosotros como iglesia tenemos que cuidarnos de la falsa enseñanza. Estoy hablando de cosas básicas. Nosotros nunca vamos a estar de acuerdo 100% en todo. Hay cosas doctrinales que no son básicas, que pueden haber diferencias. Por ejemplo, en la clase posterior, donde yo voy a hablar de la venida de Cristo, hay diferentes posturas con respecto a la venida de Cristo. Si hay un rapto secreto antes de que el Señor venga, o si el rapto secreto no existe. Ya, pues eso no son posturas básicas 100% que dependa de la salvación. Pero acá estamos hablando de la persona de Jesús, estamos hablando de Jesús como Dios. Y hay gente que no cree o no entiende que Jesús es Dios. Y por eso que nosotros como iglesia es importante que lo enseñemos y es importante que todos entiendan esto y que los líderes tengamos la responsabilidad de enseñar esto y que nosotros tengamos las cosas claras. Si los líderes no tenemos las cosas claras, entonces lamentablemente la iglesia puede ir eh, o puede caminar por alguna falsa enseñanza. Gracias, Seba. Creaciones Alda. Sí, Ah, yo también quiero aportar algo más que preguntar. Es importante lo que dice Sebastián, nosotros debemos aprender a defender en lo que creemos. Deberíamos estudiar apologética, un poquitito de la defensa de la fe, ¿ya? Porque se nos presentan personas en el camino que creen en otras cosas, ¿ya? O cree en Dios. Yo también conozco una señora testigo de Jehová, muy amorosa, es un pan así dulce, la señora es muy dulce, muy tierna, y me escribe cartas como con sus credos. Entonces yo le digo, y mire, yo la voy a leer y después le voy de seguro a preguntar algo, porque si las cosas no me quedan claras, digo yo, no estamos bien. Entonces, claro, pues, o sea, ellos no creen en Jesús como nosotros creemos en Jesús, Dios. Ellos, como dice Sebastián, ellos creen en otro Jesús, ¿ya? Y para ellos lo más importante es Jehová, ni siquiera Dios, es Jehová, ¿ya? Entonces nosotros debemos aprender como cristianos a defendernos. No podemos quedarnos callados cuando escuchamos semejantes cosas, ¿ya? Pero sí, como dice Sebastián, porque a mí me pasa que a veces soy muy confrontacional, yo le digo, Señor, por favor, permíteme sujetarme un poquitito porque me da como un celo santo así de la palabra de Dios, ¿ya? Entonces, debemos aprender nosotros a compartir lo que nosotros creemos y no quedarnos callados, porque si no ellos piensan que están en la verdad y la verdad es que están en un error. Así que eso quería más que nada compartir. No conozco muchas otras sectas, solamente para mí lo más cercano son los testigos de Jehová. Los otros no los conozco mucho.
pero debemos nosotros aprender, se los digo de verdad. A lo mejor debería haber alguna clase de defensa de la fe, no sé, como una sugerencia para los maestros. Disculpa que me meta sin haber puesto la manito. Alda, no entendí una parte que es, perdona la ignorancia, pero en el fondo, ¿Jehová no es Dios? Esa es una pregunta. Y segundo, también quería, porque mi círculo es bien variado, la verdad. Tengo mucho entorno católico. Y una de mis mejores amigas es del Opus Dei. Y bueno, la cristiana cree en Jesús, pero también cree en la Virgen, en los santos. De hecho, desde el miércoles hasta el domingo iba a estar en un retiro. Y yo sé que ella tal vez lee mucho más la Biblia que yo. Yo hago mi mea culpa en el fondo, pero con ellos, con mis amigos cercanos, trato siempre de buscar lo común que creo que somos cristianos en el fondo, pero ¿cómo se lo veis? ¿Qué pasa cuando los católicos, bueno, una cosa es saber lo que es Jehová, pero los católicos creen en el poder de los santos y la Virgen? Esa fue una pregunta para mí. Bueno, yo no hablar de los católicos. Solamente sí, Jehová es Dios, pero el testigo de Jehová no nombra a Dios como, o sea, a Jehová como Dios. Para él solamente es Jehová, el creador de todo, y para él es todo, ¿ya? Pero no reconocen a Jesucristo, a eso me refiero como Dios mismo, ¿ya? Y de los católicos yo no voy a hablar porque creo que eso no me corresponde a mí. Sí, lo que pasa es que bueno, a ver, los católicos creen igual que nosotros que Jesús es Dios y en ese sentido está muy lo cierto. Con los católicos hay muchas cosas hay cosas más que nos unen que nos separan, pero sí, obviamente hay errores de ellos. Y el principal error de ellos es que creen que la salvación no es solamente por la fe, ellos creen que la salvación es fe más obras, fe más obras. Nosotros creemos de que la salvación es solamente por la fe y las obras son consecuencia de la fe correcta. Se fija en el orden de que la fe produce obras correctas. Ellos dicen de que la salvación en cierta medida es fe, pero más obras, más cumplir sacramentos, etcétera. Los católicos no son iguales a los testigos de Jehová, por supuesto que no. Hay sí errores de ellos, pero igual hay que orar por ellos. Y siempre ser inteligentes para evangelizar. Hay que ser inteligente para eso. No irse a la bruta, sino hay que ser inteligente y hacer relaciones, tener espacio de conversación, etcétera. Y con respecto a la apologética, hay una Biblia que se llama Biblia de Estudio de Apologética. Es buenísima, yo me la compré. Biblia de Estudio de Apologética. Porque está el texto bíblico y abajo del texto bíblico está lleno de notas de base histórica, qué creen las falsas religiones, cómo responder tal pasaje bíblico que entienden mal. Por ejemplo, hay un pasaje bíblico que entienden mal los testigos de Jehová, sigamos con los testigos de Jehová. Y ellos dicen, este versículo lo interpretan mal por esto, y esta es la manera correcta de responderle o de interpretar el versículo. Es una Biblia buenísima y no es tan cara. A veces uno gasta más plata en otras tonteras, pero no es cara la Biblia. Y es buenísima esa Biblia. Así que para los que están interesados en el tema de apologética, Biblia de Estudio de Apologética se llama. Biblia de Estudio de Apologética. Es buenísima. Yo de verdad la recomiendo. Muy buena. Hay cosas de Gracias. filosofía, psicología, historia en esa Biblia, responder a falsa enseñanza. No, excelente esa Biblia. Gracias Sebastián, gracias Alda, hermana Alda, amor mío. Eh, bueno, básicamente reafirmar, yo creo que entender de que finalmente nuestra fe no es una fe sin fundamentos, y esto es principalmente de las Sagradas Escrituras, como también lo mencionó Sebastián, y es bueno que nosotros vayamos de alguna manera repasando estos versículos, y después Sebastián nos va a compartir la presentación.
eran estos 7 y muchos otros versículos más en las Sagradas Escrituras y pasajes completos que nos dan testimonio y claridad acerca de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Aquí el centro de esta enseñanza hoy día es ¿quién es Jesús? Y como dijo Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermano ministro, adelante, por favor. Oye, Bueno, y disculpen, mi hermana Jessica está Pero hay una consultando pregunta, sí. qué Biblia usan los católicos. Hermano Seba. Biblia similar a la protestante, lo que pasa es que las Biblias católicas del Antiguo Testamento tienen un par de libros más, como son como 6 o 7 libros más. Es que la respuesta sería muy larga. Pero hay textos, o sea, yo uso a veces una Biblia católica porque la traducción es muy buena, que es la Biblia de Jerusalén, que es muy buena la traducción, es muy literal. Pero similar a las protestantes, hay son como 7 o 6 libros más del Antiguo Testamento que tienen las Biblias católicas. eh, Así que es casi la misma Biblia protestante que usamos nosotros. Es casi la misma Biblia. Dentro de la Biblia católica, la traducción que es buena es la Biblia de Jerusalén, muy buena. Y hay una traducción antigua de la década del 40, 50, que se llama la Nácar Columna. Es una traducción que igual la tuve en mis manos. Nácar Columna, es una traducción muy buena también, muy literal, pero que era pesado leerla. Pero hay Biblias católicas buenas. Perfecto. Ahora sí, hermano Osvaldo, adelante, por favor. bueno, muchas gracias. Hermano Seba, muchas gracias, hermanito. Muchas gracias. Muy claro. Y muy buenas las preguntas, igual. Yo felicito a todos los que hacen preguntas honestas, porque en verdad este es el espacio para preguntar. Así que a todos los que han preguntado, los felicito primero por hacer todo ese tipo de preguntas. Yo un poco reforzar. Eh, Hay ciertos estudios o ciertos libros de estudio complementario que ven cómo está Jesús desde el inicio de Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, eso para nosotros los cristianos, que somos cristianos protestantes, evangélicos, dame un segundo, perdón, es súper importante. Es súper importante tener súper claro que Cristo para nosotros es la piedra fundamental de todo lo que nosotros creemos. Por eso hay que tener, yo no soy tan cerrado con conversar con otras personas, porque yo he aprendido mucho conversando con otros. Lo que sí puedo decir es que los más difíciles o las conversaciones teológicas más difíciles que yo he tenido ha sido con los testigos de Jehová. Así que ojo con los testigos de Jehová, porque pareciera ser que somos iguales, pero no. Ellos realmente no ponen en el lugar que se debe a Jesús. Y en eso, algunas veces, María Hilda, yo tengo amigos muy cercanos que son testigos de Jehová, he tenido algunos amigos mormones, y yo les digo, oye, ¿en qué nos dividimos? Porque no entiendo. Si pareciera ser que hablamos el mismo idioma, algunas veces hacer el ejercicio en un ambiente de intimidad y de alta confianza, donde el otro no se va a sentir mal, creo que también es un bonito ejercicio. Primero para aprender y segundo para ver también cómo está mi fe. Porque es ahí donde yo realmente puedo, bueno, cuánto sé de lo mío, cuánto puedo un poco argumentar de lo que yo creo. Y no es solamente por tradición, sino quizás también por todo lo que yo sé. Así es que felicitarlo nomás, yo creo que este es un súper bonito tema, no es para quedarnos acá, por supuesto que tenemos que seguir aprendiendo, pero muchas gracias nomás, Evita, de nuevo por el mensaje amigo y a los que hacen preguntas buenas. Un abracito. Gracias, ministro. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahí María Hilda y Jessica manifiestan algo similar, pero creo que de alguna manera el hermano Manuel abajo le responde y, y a seguir conversando sobre esto, ¿ya?
Eh, debemos seguir generando instancias. Agradezco si es que no hay otro comentario, otra consulta al aire, ¿no? Bien, agradecemos entonces la asistencia, queridas. Recordarles entonces que continuamos, Dios mediante, en una subsiguiente semana con el tema del Espíritu Santo. Otro tema que da para mucho, no solamente obviamente porque la Biblia es muy nutrida en todo aquello, sino que también genera de alguna manera alguna controversia o genera de alguna manera algunas distinciones con respecto a alguna secta y algunos otros grupos, el Espíritu Santo. Y terminamos orando, como nos mencionaba Alda hace un rato atrás. María Cristina escribió en la mañana preocupada por dos cosas. Una por su mamá, que tenía un tumor, y otra por su hijo, que hasta lo que tenemos entendido estaba desaparecido. No hay otra cosa. También una petición respecto de Augusta, que es una sobrina que nació bastante complicada. Todavía está en la UTI o en la UCI, tiene días de vida, pero estamos pidiendo, digamos, junto a la familia y algún hermano en Cristo, para que el Señor la restaure y pueda estar luego con sus papitos. Hasta el minuto va en un proceso muy lento, pero sí, digamos, saliendo de su criticidad, pero muy, muy, muy lento. Esperemos Dios se glorifique y podamos contar también con la presencia de Augusta, papitos. Y obviamente dar gracias por este tiempo, por esta instancia. Así que nos despedimos entonces, oramos y nos despedimos. ¿Les parece? Bien. Señor, te damos gracias por la tremenda bendición que nos da de poder tener este tiempo. Gracias por Sebastián, por lo que él preparó, por lo que nos ha entregado. Te ruego, Señor amado, que de la misma manera que tú también entregaste revelación y convicción a Pedro y tú le dijiste, esto te lo ha dado mi Padre que está en los cielos, también esa revelación, ese entendimiento y esa convicción sea instalada poderosamente en cada uno de nuestros corazones, y que nosotros también con amor, pero con absoluta certeza, podamos compartir de esta maravillosa fe y de esta salvación que solamente proviene de ti. Gracias, gracias por todo lo que nos das, gracias por las Escrituras, gracias por este espacio. Oramos en el nombre de Jesús por María Cristina y por las circunstancias que ella está enfrentando, para que prontamente pueda estar junto a su hijo y ella pueda estar tranquila, y al mismo tiempo, Señor del cielo, para que por misericordia también actúe sobre su mamita, de tal manera que también pueda ser restaurada para tu gloria. Y mientras dura este proceso, María Cristina junto a su familia puedan estar tranquilas. También oramos por Augusta, Señor, para que todas esas oraciones, esas peticiones se confirmen en forma de restauración y de sanidad de esa pequeñita. Gracias te damos por lo que estás haciendo también en este proceso, que a pesar de ser doloroso, tú estás también haciendo cosas alrededor y en su familia, en el nombre de Jesús. Te pedimos también por cada una de las personas que nos han acompañado en esta noche. Gracias por la iglesia y bendice cada uno de sus hogares y permítenos a cada uno de nosotros retirarnos y descansar y despertar una nueva jornada, Señor, llenos de desafíos, pero sabiendo y entendiendo que tú estás con cada uno de nosotros y de nosotras. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén, hermano. Muchas gracias, que el Señor les bendiga, que en la libertad de acción. Yo en este minuto paro la grabación, si es que quieren seguir comentando y hablando alguna cosa. Esteban, solo se puede